¿qué tal amigos? Soy Juan Inés García, quien les habla hasta este instante. Hoy vamos a leer lo de historia, vamos a profundizar siempre lo que es la historia en estos videos. Estamos ahora leyendo guías de sociales, guías de historia, para que conozcamos un poquito acerca de la historia de la Primera Guerra Mundial y todas esas fechas tan importantes que quiero que conozcan en estos videos. Y sin más por el momento, empecemos con este video. Con una alegría de estar aquí con ustedes hoy otra vez. Así que sin más sobre el momento, empecemos con este video. El régimen de Stalin. Tras la muerte de Lenin, dirigentes como Stalin, Trotsky y Kreiner y Yushin se disputaron la sucesión en el poder. Stalin, quien había sido nombrado secretario general del partido en 1922, logró conciliarse frente a sus antiguos compañeros, a quienes persiguieron e incluso expulsó del país, como Trotsky en 1929. A partir de este año, Stalin implantó una dictadura con fuertes rasgos personalistas que duró hasta 1953. Concentró todo el poder del Estado en el Partido Comunista, que estaba bajo su control. Al decretar que todos los miembros de los soviets y el aparato estatal debían pertenecer al partido, e inició un régimen de terror para acabar con toda oposición entre sus copartidarios y en la sociedad soviética. Para conseguir este último objetivo utilizó la policía política NVKD. Ordenó purgas entre los antiguos dirigentes y trasladó de cientos de miles de personas a campos de concentración, gulags en Siberia, para que realizan trabajos forzados. Además, Stalin aumentó el control de Moscú sobre las demás repúblicas soviéticas e iniciaron un proceso de justificación de estos estados mediante el traslado de población rusa a sus territorios y el desplazamiento de millones de personas a otras nacionalidades hacia regiones lejanas del país. Ahora vamos a hablar sobre la política económica. Con el objetivo de sacar a la URSS del atraso económico y convertirla en una potencia industrial, Stalin centralizó y planificó todos los sectores de la economía a partir de 1928, puesto en la marcha de los planes quinquenales, proyectos a 5 años con los que se buscaba el avance de la industria pesada, especialmente en la maquinaria y armamentos, por encima de los bienes de consumo, y se pretendía eliminar la propiedad privada y la economía de mercado, pues el Estado controlaba toda la industria, la producción del ahorro, la inversión al consumo, los precios y los salarios. En el primer plan quinquenal 1928-1932 se lo colectivizó la tierra. Los campesinos perdieron su propiedad y algunos que intentaron retirarse, como los cuales fueron reprimidos y muchos de ellos enviados a los purgas. La tierra explotaron de la tierra se organizó en dos tipos: los colijoses, que eran grandes granjas de propiedad colectiva controlada por el Estado, y los árboles, granjas estatales que empleaban mano de obra aislada. En síntesis, la dictadura de Stalin se basó en 3 puntos fundamentales: planificación económica centralizada, colectivización de la agricultura y una política represiva que consistía
en ensamblar el terror masivo y en eliminar a los disidentes del partido. El periodo entre guerras. Vamos a hablar sobre el periodo entre guerras. Presten la atención. Al finalizar la guerra, la mayor parte de los países de Europa sufrieron cambios políticos. El imperio alemán, el otomano, el ruso y el austrohúngaro desaparecieron. Y en los nuevos países que surgieron se implementaron sistemas democráticos que sin embargo resultaron ser muy débiles. En todo el continente se presentaron disturbios sociales que empezaron como un rechazo a la guerra, así como huelgas y movimientos de obreros y campesinos que exigían mejores condiciones de vida. En países como Italia, las protestas y las tensiones sociales fueron tan agudas que alcanzaron una dimensión casi revolucionaria en 1920. Y en muchos de estos países los partidos socialistas conocieron el primer periodo de la posguerra. Sin embargo, la crisis económica y el temor a una revolución comunista del estilo bolchevique hicieron que éstas se instalaran regímenes dictatorios en Italia, España, Hungría, Polonia, Portugal, Grecia y Yugoslavia. La República de Weimar. La República de Weimar. Tras la derrota de Alemania en la guerra y la caída del emperador, se reunió en la ciudad de Weimar una asamblea que redactó una constitución democrática para la nueva república. Se estableció como jefe del Estado a un presidente elegido por voto directo, que tendría gran autoridad. Nombraría a una canciller para dirigir al gobierno y tendría el derecho de disolver el parlamento. El parlamento se dividió en el Reichstag, Cámara Baja Legislativa, elegido por votación, y el Reichstag, Cámara de Representación Federal. Para los representantes de los Estados Unidos, la nueva república tuvo que enfrentar la oposición de los sectores más radicales. Por la izquierda, los esparristas, quienes quisieron tomar el poder por la fuerza y establecer un régimen comunista en 1919, pero la insurrección fue reprimida violentamente. Y por los sectores más conservadores, el Partido Nacionalista nazi, fundado en 1920 por Adolfo Hitler, quien intentó fallidamente dar un golpe de estado en Michoacán en 1923. En el campo económico, la situación era muy grave. La derrota en la guerra, las pérdidas territoriales y el pago de las reparaciones obligaron al gobierno a imprimir una gran cantidad de billetes, lo que aumentó los precios hasta la hiperinflación y empobreció aún más la población. En 1923, un dólar llegó a costar 4.200 millones de marcos. Ante esta situación, se suspendió el pago de las reparaciones, por lo que Francia ocupó la región de Ruhr, y los trabajadores alemanes respondieron con huelgas que profundizaron la crisis económica. Entonces Estados Unidos pudo reanudar los pagos de las reparaciones, y a su vez los países europeos pudieron cancelar sus deudas de la guerra, o los estadounidenses. Este plan instruía que entre 1924 y 1929 la deuda sería abandonada de una forma que la economía alemana pudiera asumir un pago inicial de 1.000 millones de marcos, y fijó como pagos anuales de 2.500 millones de marcos. Esta medida permitieron controlar la inflación y reactivar la economía a partir de 1929. El periodo entre guerras. Ahora le vamos a poner un poquito más de música a la vaina. Vamos a poner
una buena canción en vivo, la canción de Green Day, Volverán los Broken Dreams. Sigamos. El periodo de entreguerras. Al finalizar la guerra, la mayor parte de los países de Europa sufrieron cambios políticos. El imperio alemán, el otomano, el ruso y el austrohúngaro desaparecieron, y en los nuevos países se implementaron sistemas democráticos que sin embargo resultaron ser muy débiles. En todos los continentes se representaron disturbios sociales que empezaron como un rechazo a la guerra, así como huelgas y movimientos de obreros y campesinos que exigían mejores condiciones de vida. En países como Italia, las protestas y las tensiones sociales fueron tan agudas que alcanzaron una dimensión casi revolucionaria en 1920. En muchos de estos países los partidos socialistas crecieron en el primer periodo de la prosperidad. Sin embargo, las crisis económicas y el temor a una revolución comunista del estilo bolchevique hicieron que se instalaran regímenes dictatoriales en Italia, España, Hungría, Polonia, Portugal, Grecia y Yugoslavia. La República de Weimar. Tras la derrota de Alemania en la guerra y la caída del emperador, se reunió en la ciudad de Weimar una asamblea que redactó una constitución democrática para la nueva república. Se estableció como jefe del Estado a un presidente, eligiendo un voto directo, que tendría gran autoridad. Nombraría a una canciller para dirigir el gobierno y tendría el derecho de disolver el Parlamento. El Parlamento se dividió en Reichstag, Cámara Baja Legislativa, elegido por votación, y el Reichstag, Cámara de Representación Federal, por los representantes de los Estados Unidos. La nueva república tuvo que enfrentar la oposición de los sectores más radicales por la izquierda de los partidos, quienes quisieron tomar el poder por la fuerza y establecer un régimen comunista. En 1919, por una insurrección, fue reprimida violentamente, y por los sectores más conservados el Partido Nacionalista NSPD, fundado en 1920 por Adolfo Hitler, quien intentó fallidamente dar un golpe de estado en München en 1923. En el campo económico de la situación era muy grave. La derrota en la guerra, las pérdidas territoriales y pago de las representaciones obligaron al gobierno a imprimir una gran cantidad de billetes, lo que aumentó los precios hasta la proliferación y empobreció aún más la población. En 1923, un dólar llegó a costar 4.200 millones de marcos. Ante esta situación, se suspendió el pago de las reparaciones, por lo que Francia ocupó la región de Ruhr, y los trabajos alemanes respondieron con huelgas que profundizaron la crisis económica. Entonces, Estados Unidos impulsó el Plan Daiges con el fin de hacerle préstamos a Alemania, que así pudo reanudar los pagos de las reparaciones, y a su vez los países europeos pudieron cancelar sus deudas de guerra a los estadounidenses. Este plan estudiaba que entre 1924 y 1929 la deuda sería abandonada de una forma que la economía alemana pudiera asumir un pago inicial de 1.000 millones de marcos y fijó pagos anuales de 2.500.000 millones de marcos. Esta medida permitía controlar la inflación y reactivar la economía a partir de 1929. Antecedentes de la Gran Depresión. Los primeros años de la posguerra estuvieron marcados por lenta recuperación económica. Una caída en los precios de los productos industriales en 1920 aumentó el desempleo y obligó a algunos gobiernos a tomar medidas proteccionistas. En Gran Bretaña se firmó la ley salvaguarda
de las industrias y la ley de importaciones en 1921. Por su parte, Estados Unidos aumentó los aranceles mediante la Tarifa Mordeini-Macumber en 1922. Estas medidas restringieron el comercio internacional y ocasionaron una sobreproducción industrial, pues el mercado no absorbía toda la demanda. Hacia 1924, el crecimiento económico se restableció en Estados Unidos, aumentó la reproducción y los créditos destinados al consumo para fomentar la demanda interna. Sin embargo, muchos de estos créditos incrementaron la especulación financiera, pues las personas y las empresas prefirieron comprar acciones en la bolsa en busca de altos rendimientos en lugar de invertir en actividades productivas. Ahora vamos a hablar sobre el crack de 1929. ¿Lo quieren saber? Quédense en este video y lo sabrán. A finales del año, a los años 20, la economía estadounidense presentaba altos niveles de especulación financiera que no tenían tanto respaldo en la economía real o productiva. Por esto, cuando se presentaron fuertes bajas en la bolsa, el pánico se apoderó de los pequeños inversionistas, quienes empezaron a vender sus acciones. Esto se hizo que el valor nominal de las acciones bajara el 29 de octubre en la bolsa de Nueva York. Se ofrecieron 16 millones de acciones, las cuales perdieron todo su valor, provocando la quiebra de miles de inversionistas. Ustedes perdonen, voy a cortar un poquito el video, ya regreso. Voy a tomar un poquito de agua y ya regreso, ¿saben? Ya vengo. Continuamos aquí con este video. ¡Ah, qué alivio! Perdón. Tras la caída de la bolsa, miles de bancos quebraron al no poder cobrar sus créditos. Y los préstamos se suspendieron. Esto llevó al cierre de muchas empresas comerciales e industriales, mientras otras redujeron a sus producciones, pues el nivel de consumo también se desplomó. Debido a la acumulación de mercancías, los precios descendieron, y en el caso de los productos agrarios, estos bajaron aún más. Finalmente, toda esta reacción en cadena aumentó del desempleo por el despido de millones de trabajadores. La Niel de Al. Para contrastar la crisis del presidente estadounidense Franklin en 1923-1945, promovió la intervención del Estado para propulsar la economía, reactivar el empleo y estimular el consumo. Las medidas conocidas como New Deal o Nuevo Tratado fueron reactivaciones en la industria. El gobierno ofreció créditos fijos y un salario mínimo, redujo la semana laboral y aumentó los precios de los productos. Las obras públicas. Se aumentó el gasto público para la construcción de carreteras, puentes hidroeléctricas, escuelas, etc., con el objetivo de aumentar el empleo. Protección a la agricultura. Se elevaron a los arrancales e impulso agrícolas y se garantizaron los precios al productor, comprando excedentes o pagando las agrisiones para que no produjeran, y se extendieron suministros a los productos. Control del gobierno. Se establecieron a las leyes para controlar las actividades de las bolsas, a los bancos y a las aseguradoras. Así termina la lectura de hoy. Espero que les haya gustado y les regales un buen like. Y pues quiero que en los comentarios me escriban cómo les gustó y qué canciones quieren para yo dejárselas aquí en este video. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes, queridos amigos de YouTube. Recuerden siempre, amigos, recuerden la palabra que yo les digo y nunca se lo olvide. Sigan leyendo en cualquier tiempo libre, en cualquier espacio que tengas libre. Lee.
porque leer es bueno para tu salud mental. Chao, chao, que descanse.